¿Qué tal, chicos, con todos? Buenas noches. Les voy a dar ahora la asesoría de la práctica 4 del curso de Ingeniería Sismo Resistente. Eh, Esta práctica que fue del ciclo pasado era particularmente corta, tuvo apenas 10 preguntas y seguramente les va a venir algo similar. Les va a venir algo de contestar poco, porque los temas que son ahora es más que nada efectos de sitio, que es algo de geotecnia, y va a venir también cosas relacionadas a diseño sismo resistente, al diseño con espectros de ductilidad. ¿Ok? Entonces vamos con ello. Pero antes, quisiera saber si es que ustedes pues tuvieron algo o bueno, supieron del terremoto, del temblor que hubo hace poco, que tuve magnitud 6 del 22 de junio. Es muy probable que de este sismo venga para la PC que les toca ahora, el viernes, así que deberían saber algunos cuantos datos de este sismo, ¿ok? Primero que nada, eh, quiero saber si están familiarizados con este screenshot. Es un screenshot básicamente, es un screenshot de un tweet que subió el IGP, así que quería saber si ya lo habían visto. Definitivamente es algo que les ha llegado a su celular, entonces yo creo que deben estar familiarizados con estas alertas, ¿no? Esto fue el segundo tweet del IGP para este sismo, para el sismo de código 2021-0363. ¿Y por qué digo segundo? Porque subió dos tweets. En el segundo tweet se corrigió y cambió la intensidad. Cambió un poco de datos. Primero la magnitud y la intensidad. La magnitud inicialmente era 5.8 y cambió a 6. Ahora, han pasado días y no solo ha cambiado eso, sino que se ha hecho un informe y han cambiado otras cosas. O sea, el IGP no manda, sino que manda un informe que relaciona todos los acelerogramas de esa zona, en Lima principalmente. Y de este informe se ha sacado que la profundidad ya no fue de 32 kilómetros, sino de 45 kilómetros. Entonces los datos que hay que tener aquí presentes de este sismo es que la magnitud se mantiene en 6 y la hora siempre es la misma, ¿no? Eso no cambia, UTC-5, y que la profundidad sí cambia de 32 a 45 kilómetros y eh, la intensidad también, ¿ok? El lugar es el mismo. Y por último, también cambió lo que sería el valor de la aceleración pico del suelo. Seguramente algunos vieron también que les llegó una captura de pantalla del mismo informe con otro valor de aceleración pico del suelo, pero en realidad con el último informe se obtenió una aceleración pico del suelo mayor inclusive. Inicialmente era 173 centímetros por segundo cuadrado y terminó siendo de 207.85 centímetros por segundo cuadrado. Bien, estos son, digamos, los datos que deberían considerar, tener en cuenta y manejar para lo que sería una pregunta que les venga, uy, una pregunta que les venga sobre esto. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, ¿podría repetir la última parte y también sobre la intensidad que dice que cambió? Porque Sí, la no la intensidad. logré. Ajá, no he La mostrado el cambio intensidad. de la intensidad. Aquí solamente he mostrado que pues es de 5 a 6 y al inicio solamente habían puesto 6, me parece. Nada, que la intensidad es igual es un parámetro cualitativo del sismo, pero los parámetros que importan son la profundidad, la magnitud y el PGA. Es lo que seguro les van a preguntar en, ¿cómo se llama? En la práctica 4 ahora el viernes. ¿Dónde se ¿Sí? encuentra el PGA? El PGA. El PGA o la aceleración pico del suelo es el registro de aceleración máximo que recibe un eh, acelerograma en estas estaciones acelerométricas. Son varias estaciones acelerométricas repartidas en todo Lima. He contado como más de 30 en el informe, así que una de esas, que es
LIM 024, no les van a preguntar qué estación acelerométrica ha sido, pero ha sido esta, registró 207.85 centímetros por segundo cuadrado de aceleración pico de suelo y fue la mayor de todas las estaciones acelerométricas, ¿sí? Eso ya tiene, ya lo entendiste, ya todo claro con Sí, eso. sí. Sí, no, sino que no encontraba dónde está el PGA, pero ahorita que reduje la pantalla ya puedo encontrarlo. Ya, ok. Sí, creo que es este. En el informe, o sea, la página, está aquí en chiquitito. Bueno, sí, eso es Gracias. normal. Por la profundidad del foco fue un sismo superficial. Sí, podría decirse que ha sido un sismo superficial. Ha sido una profundidad relativamente corta. Ha sido una profundidad relativamente... Igual, esos datos salen en el informe, datos cualitativos. En el informe que ustedes busquen, que se llama Acelerogramas del Sismo de Mala Cañete, y buscan la fecha, les va a salir este informe de la UNI y van a encontrar todos los datos que necesiten para su práctica si es que le preguntan de esto. Estoy hablando del sismo que fue del 22, ¿no? Que el que sintieron todos, definitivamente, si se acuerdan, ¿ok? Bueno, y también lo digo para que no se fíen de solamente basarse en los tweets del IGP del mismo día, porque han visto que han pasado los días y han cambiado algunos datos. Así que es mejor que corroboren con los nuevos datos que cambiaron, los que se trabajaron en un informe. Sí, bueno, voy a continuar. Y listo. Bien, ya empezamos con la primera pregunta de la parte teórica. Eh, Dice, respecto al efecto de los suelos en las demandas sísmicas, indique las afirmaciones verdaderas y que seleccione uno más de una. En el fenómeno de amplificación topográfica, el suelo blando amplifica la aceleración de la roca y produce un mayor daño a las estructuras. Ok, esto hay que verlo a partir de lo que sería el concepto de amplificación topográfica. El concepto de amplificación topográfica no va tanto de la mano con suelo blando, sino más bien va de la mano de cuánto está distanciada en altura, cuánto está distanciada en cota en altura una edificación respecto al foco. ¿Okay? Una edificación respecto al foco, respecto a donde empieza el estrato de suelo principalmente. Entonces, este fenómeno aparece porque hay diferencias en cotas y hay diferencias, como ven, por edificaciones, unas más elevadas que otras, y no tiene mucho que ver con lo del suelo blando. Así que no está bien descrito este fenómeno aquí, así que este es falso. Bien. Luego dice, el rango de periodos con aceleraciones espectrales máximas es menor en un suelo blando que en un suelo rígido. Bien, eso lo pueden apreciar del espectro aquí de aceleraciones para distintos tipos de suelo, donde se incluyen el suelo blando y los suelos más rígidos, suelo rígido y roca, pero nos interesa aquí el suelo blando y el suelo rígido. El suelo rígido es esta curva en azul, ese espectro azul tenue, azul más celeste, y el blando es el plomito. Y tiene como una plataforma en esta amplificación de 2, ¿ok? Y dice, el rango de periodos con aceleraciones espectrales máximas es menor en un suelo blando que en un suelo rígido. Si hablamos de rango de periodos, se dan cuenta de que el suelo blando tiene más rango de periodos, abarca muchos más periodos, entonces es mayor respecto al del suelo rígido. Por ende, decir que el rango de periodos del suelo blando es mayor, sí sería correcto, pero no si dice acá que es menor. O sea, no es lo que se muestra en la imagen. En la imagen se muestra diferente. Se dan cuenta de que el rango de periodos en donde amplifica en suelo blando es mayor, no menor que en todo el suelo rígido. Sí lo ven, ¿no? O sea, se aprecia de que
cuando amplifica, o sea, en la plataforma, hay mayor, a ver, voy a apuntarlo con, este es un rango mayor de periodos en donde se amplifica en suelo blando, mientras que este rango de periodos es más cortito, donde también se amplifica más, pero igual es un rango más cortito de periodos. Así que la B también está mal. Bien. Luego dice, para pequeñas aceleraciones en roca, donde yace un perfil de suelo blando, este se comporta elástico y tiende a amplificar la aceleración hacia la superficie. Ya se amplifica el suelo, este se comporta elástico y tiende a amplificar. Sí, para que sepan, para que tengan una idea, el suelo blando hace que se comporte, o sea, no, pero no el suelo blando, sino cuando hay pequeñas aceleraciones, o sea, se refiere a sismos muy ocasionales, muy frecuentes, muy que pasan como una vez cada 2 días, así, no sé la frecuencia, pero bien frecuentes, esos sismos son de baja intensidad. Entonces, al llegar a suelo blando, hace que transmita esa energía a la edificación comportándose la edificación de forma elástica, o sea, no hay mucha, ¿cómo se llama? Energía para que lo mueva y lo llegue al inelástico, al régimen inelástico. Entonces, como no hay tanta energía, lo lleva al régimen inelástico. ¿Ok? Sí, sí tiende a amplificar la aceleración hacia la superficie. De hecho, no podría no amplificarlo porque serían los periodos estos de aquí los que gobiernen en esta situación. ¿Ok? O sea, están bajo esa situación, ese supuesto de que hay suelo blando sobre roca y un sismo bien pequeño va siempre a amplificar la aceleración hacia la superficie y va a comportarse el edificio de forma elástica. Es un principio bien eh, sencillo de entender. La D dice, factor de amplificación estructural es significativamente mayor en suelos blandos que en suelos rígidos. El factor de amplificación estructural es el que ven aquí, ¿no? Ay, ¿quién ha hablado? Ajá, grandes aceleraciones entra en rango inelástico. Más bien, la respuesta correcta sería, para grandes aceleraciones, la respuesta de la edificación sería inelástica y sobre todo imprecisa. Imprecisa en el sentido de que habrían más factores, incluyendo el suelo, o sea, factores que de por sí, por ser el suelo, son más inciertos que van a afectar la edificación. O sea, ya no hay tanta, no se puede predecir bien cómo va a responder la estructura. Así que sí, sí, esa es la respuesta correcta. Eh, Estaba leyendo la D, ¿no? Ah, ya, pues que el factor de amplificación estructural es este eje vertical. Para suelos blandos se nota que es esta plataforma y en suelos rígidos es mayor. Entonces, no, pues el factor de amplificación estructural en suelos rígidos es el que es mayor que el de suelos blandos. Entonces la D está al revés. Luego la E. Para altas aceleraciones horizontales en roca, donde yace un perfil de suelo blando, igualito que la C, este se comporta inelástico y tiende a amplificar la aceleración hacia la superficie. Ah, es lo que está comentando aquí alguien, precisamente lo contrario, ¿no? Entraría a rango inelástico, precisamente, pero acá dice que entra en rango elástico, perdón. Entonces, o sea, no es esto, ¿cómo decirlo? Entra en rango inelástico, sí, pero no es 100% certero cómo se va a comportar. O sea, lo de siempre tendrá a amplificar es un tipo de respuesta en la estructura. Y tú no puedes afirmar que esto va a pasar, porque está entrando en rango inelástico. No sé si me dejo entender. No hay forma de predecir cómo va a ser la respuesta, ya que está en rango inelástico. Por eso, para altas aceleraciones, esta respuesta está algo incompleta. Algo incompleta. Nada, esa sería la respuesta. Profesor, ¿cómo tendría que decir para que sea verdadero? Tendría que decir,
tiende no siempre a amplificar la aceleración hacia la superficie, depende de otros factores propios del suelo. ¿Sí? Ok, ok. Ya, nada más eso. Sí, espero que haya quedado claro, porque lo de efectos de sitio es bastante denso, es algo de teoría. Pero profesor, y la parte C, por qué sí es verdadero? ¿Ah? Porque son aceleraciones más pequeñas. Cuando son aceleraciones pequeñas, se asegura un comportamiento elástico. Y con comportamiento elástico ya se puede predecir la respuesta de la edificación. ¿Sí? O sea, esa sí cumple que tiende a amplificar la aceleración hacia la Sí, superficie. sí, es así. Ya. El otro Ujú. no tendría, tendrían que tener más factores, creo, ¿no? Ajá. Habría falta más factores, sobre todo propios del suelo, del mismo suelo. Ok, gracias. ¿Ya? Bien, ya esta siguiente pregunta la leemos. En una región, los sismos raros y los frecuentes traen aceleraciones de 0,4 G y 0,2 G. Muestra el juego de espectros inelásticos, ¿sí? De diseño para eventos raros. Se construirá un edificio de 1 grado de libertad y 900 toneladas de peso, empleando 5 muros estructurales, cada uno de los cuales presenta una curva de capacidad que puede asumirse elastoplástica con punto de fluencia efectiva de 12 milímetros, cortante de fluencia 90 toneladas y un desplazamiento de colapso de 96 milímetros. Calcule el desplazamiento del edificio en milímetros si es sometido a un sismo raro. Ok, vamos a usar este espectro definitivamente, sobre todo porque nos están diciendo que hay relación entre sismo raro y frecuente. No, porque nos están diciendo ya la aceleración pico del sismo raro y pues se tiene que usar esto para calcular, porque no nos dan el valor de la ductilidad, pero sí podemos calcular otras cosas para entrar a este espectro. Cosas como qué, como el periodo y como la pseudoaceleración. Para calcular esto, partimos siempre de una curva de capacidad. La curva de capacidad está compuesta, ya saben, de un eje X que habla de desplazamientos y un eje vertical que habla de las cortantes. Y lo que primero vamos a necesitar es la cortante del edificio. Sabemos que son 5 muros, por eso la cortante que vamos a emplear es 5 veces la que nos da de cada muro. Cada muro aporta 90, entonces 90 por 5 es 450 toneladas. Y la rigidez sería la relación de esa cortante de nuestra curva de capacidad entre el desplazamiento que ya nos habían dado. Para que se entienda un poco mejor, les voy a graficar aquí. Esto sería 12, esto sería 96 y esto sería 5V. ¿Ok? Luego la rigidez sale de esto. Bien, espero que eso sí se logre comprender ahora sí, ya que está más visual. Lo siguiente que hay que hacer es, con ese valor de cortante, se puede entrar a este espectro como calculando la aceleración. Tenemos la masa, entonces se calcula nada más la división. Y resulta que es 0,5G. Y el periodo, ya teniendo la masa y la rigidez, sale esto. El periodo nada más es para ubicarnos y verificar que esté en la plataforma. Es muy probable que salga fuera, pero si sale fuera es una cosa de interpolación, ¿no? Ahora que ya tenemos estos dos valores, pues intersectamos. Acuérdense que estamos un sismo raro con un espectro de sismo raro. Así que no hay que convertir aceleraciones, no hay que multiplicarlas por nada. La aceleración es tal cual. Entonces ingresamos la aceleración de 0,5G, la que hallamos, y el periodo, y encontramos que la ductilidad es algo parecido a 4,67, porque está como entre medios, ¿no? Ven, dividido entre 3
4.333, 4.667. Bien, esa es la ductilidad demandada. Y finalmente, para calcular el desplazamiento demandado de este sismo, sería multiplicar esa ductilidad demandada por, por el desplazamiento de fluencia. Y obtenemos el valor de lo que se ha desplazado por el sismo. ¿Ya hasta acá tienen alguna pregunta? Esa pregunta es para que se la mecanicen. Es bastante... Va a venir siempre de esto. ¿Qué están diciendo? No, no sirve. No sirve, no sirve. A lo mejor les sirve si es que en sus cálculos eh, les sale más que el desplazamiento de colapso, entonces lo comparan y dicen, ah, no, algo he hecho mal. Siempre verifiquen que salga menos, ¿no? Que el desplazamiento de colapso. Pero no, más que eso, más que para eso no sirve. Porque no están usando aquí lo que sería la ductilidad estructural. Estas ductilidades, ojo, no son estructurales, estas ductilidades son de demanda. Por eso no necesitan el desplazamiento de colapso. Las utilidades del espectro son de demanda. Bien, espero que haya quedado claro. Bien, pasamos al siguiente. Ya, este ejercicio dice, respecto al tema de resistencia y ductilidad, indique el lado de las afirmaciones verdaderas. A dice, el diseño por capacidad busca una falla dúctil por flexión de los elementos en vez de una falla por corte, para aumentar la ductilidad de estos, de los elementos. Bien, para que lo sepan, esto es verdadero. El diseño por capacidad, por definición, es eso. Por definición es buscar a que los elementos no fallen por corte, sino por flexión. Una falla dúctil por flexión. Porque la falla por corte siempre está asociada a una falla frágil. Y no se busca que sea una falla frágil, siempre se busca una falla por ductilidad, una falla que avise que está por colapsar. Da tiempo así. Es una manera de diseñar edificios y es muy necesaria en vista de que el diseño por capacidades se necesita para edificaciones. ¿Ok? Entonces la A es verdadera, chicos. El diseño por capacidad, por definición, es lo que dice aquí. ¿Qué han dicho? Pero aumenta la ductilidad de los elementos. Ajá. De hecho, se busca aumentar la ductilidad de los elementos localmente para dotar de ductilidad en general a la estructura. O sea, cuando tú diseñas, tú dotas de ductilidad localmente a tu elemento, con parámetros de diseño por norma. Hay parámetros, hay especificaciones de la misma norma que te dicen que tienes que diseñar tu elemento de esta manera para cuidar de que no falle de forma frágil, sino que falle de forma dúctil. ¿Ok? Así que sí, les aumenta ductilidad. Luego dice, en una viga de concreto armado, el acero en compresión ayuda a alcanzar una mayor ductilidad del elemento. Eh, la respuesta más rápida es que sí, pero para que lo entiendan un poco, tienen que recordar del curso de concreto armado cómo era un bloque de compresiones. Un bloque de compresiones, un bloque de esfuerzos de compresiones en una viga. Es más o menos así. De hecho, es más parecido a esto. Si le agregaran una flecha eh, que incida de compresión del acero, lo que estarían haciendo es ayudar a que este bloque de compresiones disminuya, porque va a repartir un poco de el esfuerzo de compresión al acero, lo que va a permitir que se dote de ductilidad el elemento. ¿Ok? Acuérdense que la ductilidad depende mucho de cuánto acero tenga.
Tampoco le van a poner más del máximo porque hay un máximo y tiene relación con el acero balanceado, pero la idea es que exista acero en compresión, porque el acero en compresión por definición sí ayuda a, a dotar de ductilidad una viga. Bien, ya la C dice, en el sismo de Chile 2010 se presentaron... Esta es la pregunta que vino por el sismo que pasó. De hecho, eh, así de forma rápida, si lo ven en los apuntes del ingeniero Muñoz, las fallas que se asocian a este sismo son en L, son de muros en L, no tanto de muros en T. Así que aquí quizás no está tan correcto, ¿ya? Pero no les va a venir algo como esto. Y por último, el mecanismo de columna fuerte viga débil permite aumentar la ductilidad global de la estructura. Como les digo, se busca, se busca de la norma que por elemento y por el diseño de cada elemento, incluso los nudos, se dote de ductilidad a la estructura. Y por eso, uno de los criterios para dotar de ductilidad a la estructura es el criterio de columna fuerte viga débil. Tiene que ver con cuidar los momentos nominales aquí en la viga y que llegan a la columna. Unos no tienen que ser mayores que otros y son criterios así, son parámetros así, que deben verificarse siempre. Eh, Nada, esto sí se necesita hacer porque si no se cumple que la columna sea fuerte y la viga sea débil, las rótulas plásticas aparecerán primero en las columnas. Lo que se quiere es que primero aparezcan en las vigas. Por eso, eh, este criterio es muy importante. Cuando las rótulas aparezcan en las vigas, va a permitirle más tiempo de darle ductilidad a la estructura, al pórtico. Entonces, si aparecieran en las columnas, no daría tiempo, ya fallaría la estructura, fallaría ese pórtico, muy rápido. Por eso este criterio es muy importante. Bueno, estas terminan siendo las respuestas, ¿no? El tema de resistencia y ductilidad es muy importante ahora que lo vayan a estar viendo y quédense con esta información. Bien, este ejercicio que es respecto al non-lean, su humilde servidor no le ha dado tiempo de terminarlo y demostrárselos, pero queda pendiente para que lo tengan a la mano durante su examen, su práctica. De hecho, esto seguramente lo tendré listo para el jueves, pero es un problema de non-lean, ¿ok? Ingresan datos y de hecho lo que van a estar planteando es el, el valor de la cortante, de diseño, la cortante de influencia, y van a estar tanteándola porque ustedes les están pidiendo que haya un factor de reducción, ¿ok? Pero, pero queda pendiente, porque ese sí no ha dado tiempo de terminarlo. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Hasta ahora de las anteriores no ha habido pregunta, ¿no? Hablamos de ductilidad y resistencia. Creo que a todos les quedó claro porque tiene más que ver con concreto armado. Ya, bien. Pregunta 5. Empecemos. Respecto al diseño en múltiples escenarios, indique las afirmaciones verdaderas. A. Frente a un sismo raro, si una estructura cuenta con una mayor ductilidad disponible, entonces es posible diseñarla con con una menor fuerza nominal. Ok, en un sismo raro básicamente, bueno, esa no es, no, acá. En un sismo raro se acuerdan que para cada edificación habían distintos niveles de desempeño. Para cada edificación hay distintos niveles de desempeño en un sismo raro y si nos dicen que si una estructura cuenta con una mayor ductilidad disponible, es posible diseñarla con una menor fuerza nominal. O sea, vean en esta curva de capacidad, ¿se acuerdan que cuanto mayor ductilidad se le daba, disminuía la resistencia? Porque no necesitabas darle resistencia. El factor de reducción era mayor porque estaba aumentando la ductilidad. No sé si me dejo explicar, pero lo voy a graficar para que lo vean.
Cuanto más ductilidad hay, es algo así. Cuanto menos ductilidad hay, la falla es así, pero más resistente. Acá hay menos ductilidad y acá hay más ductilidad. ¿Ok? Siempre se cumple esta relación. Y sí, para cualquier sismo, de hecho. Entonces, acuérdense, siempre va a ser que cuanto mayor ductilidad tengan, va a poderse diseñar con una menor fuerza nominal. Una fuerza nominal se refiere a una resistencia aquí, ¿no? Listo. Ya la B, dice. Debido a su baja ductilidad, las edificaciones de albañilería se deben diseñar con mayor fuerza que una edificación de concreto armado de igual altura. Sí, básicamente es lo que les estaba diciendo. Si tiene menos ductilidad, entonces va a necesitar diseñarse con más fuerza. No importa si es de otro material que concreto armado. Si es albañilería, no pasa nada. Se cumple igual, porque el diseño por capacidad no se enfoca en el material, sino se enfoca en el análisis estructural. Entonces, sí, la B es correcta, chicos. También. Menos ductilidad, más fuerza, más resistencia tiene. Luego, más ductilidad, menos resistencia. Es una cosa inversa, ¿no? Inversamente proporcional. En la C dice, las normas del diseño sismo resistente presentan procedimientos para que las estructuras permanezcan elásticas ante sismos frecuentes. La respuesta rápida es que no. Si se dan cuenta, el CAOC solamente nos habla de niveles de desempeño, o sea, nos pide diseñar para cuando la estructura recibe daño, no cuando la estructura no recibe daño, ahí no nos importa diseñar. Las normas de diseño sismo resistente se enfocan en cuando la estructura ya tiene daño. Bien, nada más eso. Ya luego la D dice, con el objetivo de tener un buen desempeño en una estructura en un sismo raro, es necesario controlar la ductilidad demandada. Sí, el buen desempeño ya saben que se asocia a una ductilidad dotada estructuralmente. O sea, si tiene más ductilidad estructural, se va a controlar mejor, porque la ductilidad demandada va a estar controlada, se va a controlar, va a estar dentro de la curva de capacidad que tenga nuestro edificio. ¿Sí? Y la última, una edificación común tendría un desempeño no aceptable si en un sismo raro su ductilidad demandada es 5 y la disponible es 8. Esto, de hecho, no se podría, digamos, comprobar a ciencia cierta. De hecho, a ver, si fuera no aceptable, sería porque ha llegado cerca al colapso. Solamente en ese caso es que no es aceptable. Y cerca del colapso es alrededor de 20% de todo el, el, el régimen inelástico que le estás dotando de ductilidad a la estructura. Solo un 20% es esto cerca del colapso. Y es el único caso en el que no se acepta un nivel de desempeño para una edificación común de un sismo raro. Pero el resto, ¿qué cosa es? No es 20%, sino 80%. Entonces, si ponemos números, si la ductilidad demandada es como 5 y la ductilidad disponible es como 8, más o menos como que al ojo se dan cuenta de que es muy difícil que con números así bien forzadísimos, ese 5 caiga en el 20% de cerca al colapso. Es muy, muy difícil. De hecho no puede ser. La diferencia es mucha, es mucha. De 8 a 5. Caería como por acá. ¿Ok? Bueno, no lo he graficado, pero tiene la idea más o menos. Tiene la idea. Sería aceptable, básicamente. No hay forma de que, no, de que llegue acá. No hay forma de que no sea aceptable.
va a estar forzadamente aquí porque el 5 es muy pequeño. Habría que verificar eso, ¿no? Si es que dice 7, habría que verificar, por ejemplo, pucha, a ver, 8, digamos 7. Para que esté aquí de 7, habría que verificar, ¿no? Habría que verificar que esto que es 1, esto sería 6, no llega, no llega si te das cuenta. O sea, tampoco podría ser. Tiene que ser un número casi cerca a 8, porque 8 a 7, o sea, la resta, la diferencia, es 20%. Tiene que ser otro número. Y además tienen que darle más fácil con números de desplazamientos para que lo tengan más claro. ¿Ok? Pero verifiquen, ¿no? Que caiga en cerca de colapso. Eso es bastante visual. Nada más que verifiquen que caiga aquí. Si no cae, pues es esto, es falso. Nada más, chicos. Bien, esta pregunta también es de efectos de sitio. Ocurren dos terremotos T1 de magnitud 5 y T2 de magnitud 8 a 200 kilómetros de una obra de 3 niveles. Identifica las afirmaciones verdaderas. Bien, la A dice, si sucede T2, las demandas sísmicas elásticas de la estructura serán mayores si ésta se encuentra en suelo blando y no en suelo duro. Acuérdense de esta gráfica de espectros para distinto tipo de suelo. Esta gráfica es como, de a partir de ahora en adelante, para todo lo que es el tema de efectos de sitio, es como su Biblia, porque aquí van a ver y poder comparar el comportamiento de las estructuras a partir de si están en suelos blandos o si están en suelos rígidos y también comparando periodos, ¿no? Estas las necesitan mucho. Y dice aquí, ¿no? Las demandas sísmicas en la estructura serán mayores si ésta se encuentra en suelo blando y no en suelo duro. Suelo duro es como roca, ¿no? Suelo rígido. Y eso inmediatamente es falso, ¿no? Se dan cuenta de que T2 es un sismo mucho más fuerte, no es frecuente, es muy raro, de magnitud 8. Entonces la demanda sísmica va a ser mucho mayor. Eh, y no, esto no puede pasar porque de hecho amplificaría más en el suelo duro, si se dan cuenta. O sea, está en suelo ahorita blando y no en suelo duro. Miren, lo que dice aquí es, las demandas sísmicas elásticas en la estructura serán mayores si ésta se encuentra en suelo blando y no en suelo duro. O sea, básicamente, no puede ser esto cierto, no puede ser correcto porque el suelo duro sería el que amplificaría más. O sea, sería el que tendría mayores respuestas en la estructura, no en el suelo blando. ¿Ok? O sea, lo están viendo también por lo de las amplificaciones. Nada más eso. Eh, Luego, la B dice, tanto para T1 como para T2, con la distancia al foco, las amplitudes asociadas a frecuencias bajas se disipan con mayor rapidez que las correspondientes a las frecuencias altas. Eso lo pueden ver de lo que serían las leyes de atenuación o la atenuación en roca, porque una vez que sucede el sismo, se libera energía desde el epicentro y viaja esta energía a través de la roca y llega al suelo. Pero en su viaje por la roca, esta se atenúa. Así que entiendan que estas atenuaciones varían dependiendo de si el sismo es muy fuerte o si el sismo es muy débil, muy frecuente, ¿no? De pequeñas aceleraciones. Cuando es de pequeñas aceleraciones, eh, como el T1, cuando es de pequeñas aceleraciones, o sea, es de frecuencias muy altas, porque serían periodos bajos, entonces
eh, no, no se disipa. En cambio, se disipa con periodos altos. Los periodos altos hace que se disipe más. O sea, acá está hablando de frecuencias y yo estoy hablando de periodos básicamente. Es para que se entiendan con lo que sería lo de periodos, ¿no? O sea, entiéndanlo más con lo de periodos. Periodos bajos sí se disipan con mayor rapidez, pero no periodos altos. Los periodos bajos son los que se disiparían con mayor rapidez. Así que cuando tengan un periodo bien bajo, ya saben, tienen, sí o sí se va a disipar. Pero acá están hablando de frecuencias bajas, así que como es inversamente proporcional, pues es lo contrario, ¿no? Es lo contrario. No es esto, o sea, es falso. Solo periodos bajos es lo que se atenúa con más rapidez. Es como una ley, ¿no? Bajos sí se atenúan y periodos altos, más largos, no se atenúan tanto. Perdón. La C dice, el cociente de las aceleraciones en roca entre T1 y T2 es 3. Entonces el cociente se mantiene en la superficie. Eh, el cociente se refiere a la aceleración que recibe, ¿no? O sea, el cociente de aquí, dividir la aceleración de uno y la aceleración del otro, de las aceleraciones de roca, ¿no? Si da 3 entonces, y dice, entonces el cociente se mantiene en la superficie, pues es lo que les acabo de decir, falso, porque existe una ley de atenuación. Sí o sí, uno se va a atenuar más que el otro. Y de hecho, eso ocurre con el sismo de periodo corto, que es el T1. El T1, por ser un sismo más frecuente, es de periodo corto. ¿Okay? Y se va a atenuar mucho más. Por eso este es falso. ¿Okay? Y la D, por último. Si ocurre T1, o sea, si ocurre el sismo débil, los estratos de suelo se comportan elásticamente. Por tanto, siempre crece la demanda sísmica en la superficie. Es lo que les estaba diciendo en el ejercicio anterior. O sea, si ocurre un sismo débil de poca aceleración, sí o sí el estrato de suelo se comporta elásticamente y por tanto siempre crece la demanda sísmica. Bueno, también por el hecho de que se comporta elásticamente el suelo, es más que seguro que la edificación también esté en rango elástico. Pero sí, el comportamiento es ese. El suelo se comporta en rango elástico debido a unas pequeñas aceleraciones. Y también por el hecho de que ya no influye tanto los parámetros del suelo, sino que más que nada influyen esos parámetros que sí son predecibles, ¿no? La masa, la rigidez y el amortiguamiento de la estructura. Esto sí se puede controlar y sí puede predecirse una respuesta en la estructura. La C. No lo vamos a poner acá. Ya la C lo voy a repetir, ¿ok? El cociente de las aceleraciones en roca entre T1 y T2 es 3. Entonces el cociente se mantiene en la superficie. O sea, con cociente se refiere a que, por ejemplo, la aceleración de T2, que es un sismo más fuerte, tiene mayor aceleración, tiene el triple de aceleración que T1. Entonces, aquí dice que este cociente se va a mantener cuando llegue a la superficie. Si yo te dijera que las leyes de atenuación afectan a todos los sismos por igual, esto estaría bien, pero esto no es cierto porque las leyes de atenuación varían de acuerdo a qué tipo de sismo es. Si hablamos de un sismo de periodo corto, este sí se va a atenuar. Un periodo corto para este tipo de sismo va a atenuarse mucho más, entonces va a disminuir la aceleración que le caiga a la superficie. Por eso el cociente no va a ser 3, va a cambiar, ¿ok? Porque está cambiando la proporción. Uno se está achicando y el otro se está achicando mucho más. Se está atenuando mucho más. Ahora sí me dejé entender, ¿no? Ya, listo. Bien, eso es. Sí, es un poco denso lo de efectos de sitio. Así que ya. Asegúrense con estas preguntas, básicamente son las más importantes y las que les va a servir, porque las numéricas acá siempre son para sacarles 20.
En una región, los sismos raros en un suelo firme traen aceleraciones de 0.45 g, como se muestra en la figura. Se construirá un edificio de 1 grado de libertad y 900 toneladas de peso, empleando 5 muros estructurales, cada uno de los cuales presenta una curva de capacidad que puede asumirse la subplástica con un punto de fluencia efectiva de 12 milímetros, cortante de fluencia de 90 toneladas y desplazamiento colapso de 96 milímetros. Estima el desplazamiento del edificio si es sometido a un sismo raro. Es exactamente los mismos datos que el primer problema que teníamos de los 5 muros, y si se dan cuenta ya no nos dan un espectro de ductilidades, ahora nos están dando un espectro elástico de aceleraciones. Así que hacemos el mismo procedimiento. Para entrar a este espectro, lo que hay que hacer es calcular la aceleración y calcular el periodo. ¿Se acuerdan? Tenemos nuestros 5 muros que tienen esta resistencia, se multiplica y tienen la resistencia de la estructura, luego la rigidez es esta, hallas el periodo con la masa y la rigidez, y la aceleración sería la cortante que habías hallado de los 5 muros dividida entre la masa. Porque ya saben, ¿no? Cortante igual masa por aceleración. Fuerza igual masa por aceleración, pasa a dividir la masa y es la aceleración. Nada, con estos valores entras al sismo digo, entras al espectro elástico, pero de hecho todavía no podrías entrar porque necesitas usar este valor para otro cálculo. De hecho, solamente entrarías con el valor de t, porque acá solamente hay una curva. Y con el valor de t, entras aquí y obtienes la aceleración para un sismo, la aceleración para este sismo en el caso de que la estructura sea 100% elástica, ¿no? Y esa aceleración es 1.125. Y se acuerdan que la relación o el cociente de una con la otra era el factor de reducción. Ok, nada más es operar ese cociente, y con ese cociente se puede estimar después, o sea, el factor de reducción, ya habiéndolo obtenido, puedes obtener después por una estimación, que es una fórmula, la ductilidad demandada del sismo. Y esta ductilidad demandada es nada más que esta fórmula. Acuérdense que el periodo era 0.311, no califica como periodo largo. Creo que el periodo largo es a partir de 0.70, 0.75, así que usen esta fórmula para periodo corto, ¿no? 0.31 segundos es periodo corto, así que le corresponde esta fórmula. Y ya teniendo la ductilidad, calculas el desplazamiento final y ya eso sería todo. Sí, Milagros, habla. Sí, disculpa, una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre la pseudoaceleración que hallaste con la cortante de fluencia y la que hallaste en el espectro elástico? O sea, ¿qué significa una y qué significa la otra? Ya. Una significa, a ver, esta de aquí, que es la cortante del espectro elástico, bueno, cortante o aceleración, es la que está asociada a una respuesta 100% elástica, a una respuesta de factor de reducción igual a 1. Ese es el espectro elástico, por definición es un factor de reducción igual a 1. Y la cortante de acá, que de donde sacamos la aceleración de 0.5 g, esta cortante es la que está dotada de ductilidad, la que tiene un factor de reducción distinto de 1. No sé si me dejo entender ahora sí. O sea, es la cortante ya auténtica de tu estructura, porque tu estructura no la vas a diseñar elástica, sino que la vas a diseñar con una ductilidad, la dotas de ductilidad. Por dotarla de ductilidad, tienes una menor cortante de fluencia, una menor resistencia, pero tienes ductilidad. O sea, esa pseudoaceleración de 0.5 vendría a ser cuando la respuesta no es netamente elástica. Exactamente. Cuando no es elástica, la aceleración disminuye, porque inmediatamente que la resistencia disminuye, por consecuencia, la aceleración que le está cayendo a tu estructura también disminuye. ¿Sí, sí quedó clara esa parte? Sí, todo claro, muchas gracias. Ok. Sí, que quede claro esto, chicos, porque es de verdad muy importante que estén bien con estos conceptos. Este espectro elástico es para un factor de reducción igual a 1, es decir, que es para cuando tu estructura es 100% elástica. Entonces, tu demanda, no hay ductilidad. ¿Ok?
Bien, chicos. Siguiente problema. Bien, acá dice, respecto al tema de resistencia y ductilidad, indique la o las afirmaciones verdaderas. Selecciona una o más de una. Ya, A dice, el uso del confinamiento en los extremos de las columnas se debe a los mayores momentos y las rótulas plásticas que se producen en estas zonas durante el sismo. De hecho, el confinamiento sí tiene que controlar lo que serían los mayores momentos que se desarrollan en las columnas para que no se genere esto. Esto es, digamos, una formación de una rótula plástica y se dan cuenta de que aquí ya ha fallado la estructura. Hay una falla de confinamiento. Acá ha faltado confinar y por eso ha cedido a aparecer una rótula plástica aquí. Entonces, el uso del confinamiento se necesita para controlar estos fenómenos, sobre todo en extremos de columnas. ¿Ok? Por eso este es verdadero. Y ahora la B. Durante un sismo, la pérdida de recubrimiento siempre indica una pérdida de capacidad y falla del elemento. Ya, voy a mostrarles ahora algo que sería quizá contraintuitivo. Es una falla de recubrimiento. Si se dan cuenta, ha fallado el recubrimiento, o sea, ha reventado la parte exterior de la columna. Pero dentro, el núcleo está quedando intacto. Es decir, hay el suficiente confinamiento para que no reviente lo de adentro. Se ha cargado tanto la columna que se ha reventado lo de afuera, el recubrimiento, pero lo confinado, es decir, el núcleo de la columna, sí se ha preservado. Entonces no ha habido una falla en la capacidad, o sea, la capacidad sí se ha mantenido. La pérdida de recubrimiento no significa necesariamente que se pierda la capacidad en una estructura, porque lo que más controla la estructura es el confinamiento. O sea, ya lo están viendo aquí, ¿no? Ha fallado el recubrimiento, pero se ha mantenido el núcleo. Así que nada, esto es falso, chicos. La C ahora dice, los objetivos del confinamiento son evitar la explosión del núcleo de concreto y la falla del pandeo del acero de refuerzo. Y si ven por acá, es más o menos la acción de lo que sería la carga axial, ¿no? La carga axial cuando está actuando le incide a la columna o al elemento que sea deformaciones radiales, o bueno, deformaciones que parten del núcleo, ¿no? Si fuera circular sería radial y si fuera pues rectangular, de esa manera cuadrada, pues sería hacia los lados. Pero sí me entienden más o menos. Es en ese sentido. Y sí, el confinamiento está para cuidar estos fenómenos, pandeo y eh, explosión del núcleo. Porque la explosión del núcleo ya están viendo cómo ha explotado aquí. Terrible. El confinamiento es para que se evite eso, básicamente. ¿Ok? Esta sería verdadera. La D. Es una buena práctica que el acero longitudinal de las vigas pase por el recubrimiento del nudo. Bien, acá veamos la imagen de la columna, ¿ya? No es una viga, pero es una columna. Y es básicamente, para este ejemplo, lo mismo. Si el acero longitudinal lo hicieran pasar por la zona del recubrimiento, estarían quitándole el recubrimiento al elemento. Entonces, cuando no tiene tanto recubrimiento, va a fallar, ¿sí o no? El recubrimiento va a fallar y entonces no sería buena práctica. Estaría fallando por recubrimiento. No es lo mejor, de hecho. No es lo mejor que pase por ahí. Se necesita que haya un grosor, un recubrimiento mínimo para, para aguantar todo eso, para aguantar esas fuerzas. ¿Ok? Por eso la D es falsa. No es buena práctica. No lo hagan. Y la E. Una carga axial muy baja en columnas propicia una falla frágil de la estructura. Quizás esto no sea muy, ¿cómo se dice? Muy intuitivo, o sea, no va tanto con el sentido común, pero quizás se entienda con un diagrama de interacción. No sé si se acuerdan de lo que sería el diagrama nominal de interacción.
cuando tenían que diseñar sus columnas, el eje vertical era la carga axial y el eje horizontal era los momentos, ¿sí o no? Y ustedes tenían cargas por acá, los momentos, y dice, una carga axial muy baja, acá le he puesto muy baja, ¿no? Coincidentemente. Esta carga axial es muy baja. Entonces, ¿qué dice? Se asocia a una falla frágil de la estructura. No, porque de hecho si la prolongas en lo que sería el diagrama de interacción, estaría asociada a una falla dúctil. ¿Por qué? Porque el momento es mucho mayor. Está fallando por flexión, estaría fallando por flexión. En cambio, si tu carga fuera mayor, ese sería ese sería tu momento. Entonces, tu momento, al ser menor, no estaría siendo tan significativo para tu diseño y más bien lo que estaría siendo significativo sería tu propia carga axial, que le estaría limitando la ductilidad a tu estructura. Así que piensen en esto cuando hablen de ductilidad por carga axial. Sería falso aquí, ¿no? ¿Quedó claro esto, no? Bien. Y otra pregunta de ductilidad y resistencia. Un muro de concreto armado en voladizo de 25 metros de altura es diseñado para resistir un momento último de 1.350 toneladas a metro, obteniendo un movimiento nominal de 1.500 toneladas a metro. Calcule el cortante por capacidad en tonelada del muro para obtener una sobreresistencia por corte 25% mayor que la de flexocompresión. Ok, hay que anotar los datos aquí, ¿no? La resistencia 1.25 y los momentos. Pero si ya muchos se dieron cuenta, el momento que usamos para el diseño por capacidad no es el último. El momento último solamente es exclusivo para el diseño por resistencia. Cuando se habla de diseño por ductilidad, se quiere el momento nominal, es decir, el momento mayor. ¿Por qué? Porque para llegar a ese se necesitamos atrasar la falla, hacerla demorar. Por eso se usa el momento mayor. Y, de hecho, se usa uno inclusive mayor, un momento probable, que es nada más multiplicar 1.25 por el momento nominal. Y luego la cortante ya recién se puede calcular a partir de dividir el momento por la altura. Y nada más es dividir 1500, 1.25 entre h, o sea 25, y da 75, ¿no? Ya este procedimiento se lo deberían mecanizar porque hay muchas preguntas de diseño por capacidad así de cortitas que salen muy rápido en su PC. No tienen preguntas aquí, ¿no? Sí, Milagros. Sí, el valor de 25% es el 1.25 que multiplicas a tu momento nominal. Si te dijeran una sobreresistencia por corte 50% mayor, entonces no sería 1.25 por el momento nominal, sería sino 1.50, 1.5 por el momento nominal. Esa es la sobreresistencia. Ujú. Listo. Sí, que quede claro esto, eso es un ejercicio bastante usual. Y la última pregunta. En una región, los sismos raros y los sismos frecuentes traen aceleraciones de 0,4 y 0,2 G. La figura muestra el juego de espectros inelásticos de diseño para eventos raros. Y los mismos datos que el problema 2, o sea, masa de 900, 5 muros estructurales, desplazamiento de fluencia de 12 milímetros, cortante de fluencia de 90 toneladas y desplazamiento de colapso de 96 milímetros, que acuérdense que no lo usamos. ¿Y qué hacíamos primero? Lo que primero hacíamos era calcular
la cortante global por los 5 muros estructurales y la rigidez del sistema, con esa cortante del edificio, ¿no? Que es un sistema de pórticos, básicamente. Luego, para entrar a este espectro, hacíamos estas operaciones, obteníamos la aceleración que le caía y calculábamos el periodo. Ese mismo problema, si se dan cuenta, vamos a hacer algo muy parecido. Lo que pasa es que la diferencia aquí es que el desplazamiento del edificio nos lo piden que lo calculemos para un sismo frecuente. Entonces, si tenemos un espectro de sismo raro y el edificio se somete a un sismo frecuente, no es tan fácil como colocar la aceleración que hemos obtenido. No vamos a poner 0.5 G y obtener la misma utilidad que antes. Lo que vamos a hacer es una conversión de esa aceleración. Y esa conversión es como un escalamiento. Como es un sismo frecuente, para que entre a ese espectro de sismo raro, se le tiene que convertir a ese sismo frecuente a sismo raro, entre comillas, ¿no? Para convertir a un sismo frecuente a sismo raro, lo más obvio es multiplicarlo, es elevarlo, es aumentarlo. ¿En qué proporción? En esta proporción de aquí. La proporción que sale de dividir estos dos números. ¿Por qué? Porque el frecuente es menor que el raro. Entonces, vamos a aumentarlo, vamos a escalarlo el cociente de 2 que sale de dividir 0.4 de 0.2 y vamos a escalarlo y vamos a ponerlo aquí. Y poniéndolo aquí, obtenemos el cruce. El periodo lo cruzamos con la nueva aceleración, que sería 0.5 por 2, que nos da 1, y obtenemos una ductilidad de 1.5. Luego, con esa ductilidad ya calculamos el desplazamiento final, que es simplemente multiplicar la ductilidad demandada por el desplazamiento de fluencia. Y eso es todo, chicos. No ha quedado ninguna duda, ¿no? Es muy importante que recuerden que esto es un factor de conversión. Cuando les dan así, es un factor de conversión. Siempre saquen el cociente. Profe, disculpe, una consulta. Sí. Cuando utilizó ahí el 0.3 para sacar lo de ahorita, o sea, lo que acaba de hacer con el factor, ¿podría repetirlo como lo sacó? Ese factor, o sea, antes teníamos 0.5. Lo hubiéramos puesto ahí si nos decían que el edificio estaba sometido a un sismo raro, pero nos está diciendo que el sismo al que se le somete es frecuente. Entonces, lo que hay que hacer para trabajar con este espectro de sismo raro es escalar la aceleración del sismo frecuente a una aceleración de sismo raro. Es decir, vamos a convertir la aceleración a una mayor, a una propia de un sismo raro. Como el sismo frecuente es 0.5, lo más lógico es aumentarlo. ¿Y en qué proporción lo aumentamos? En la proporción que manda estas dos aceleraciones de aquí. La aceleración del sismo raro y la del sismo frecuente. O sea, multiplicarlo por el resultado de 0.4 G entre 0.2 G. O sea, 2, básicamente. Y ese resultado es el que entra a la gráfica, el que entra al espectro. Ah, ya, o sea, depende de esa relación para yo recién poder utilizar en el caso de sismo raro, ¿no? Porque si Así fuera es. sismo raro, directamente 0.5. Exactamente, si nos dijeran que el sismo al que se le somete es raro, como en el segundo problema que vimos hace muchos problemas, entonces pues nada más es poner la aceleración que hallaste, pero no, es otro sismo, es otro tipo de sismo, así que tienes que escalarlo al tipo de sismo que tienes. ¿Ya? Ok, gracias, gracias. Sí, sí se entendió. Ok. Igual si Disculpa, les viene al revés, ¿ok? ¿Alguien iba a hablar? sí, o sea, ese factor de escalamiento, abajo siempre va o sea, el que quiero convertir y arriba el dato que ya tengo, que estoy usando. Ujú. Lo que quiero sobre lo que tengo, básicamente. Quiero raro porque tengo un espectro de sismo raro. Tengo un sismo frecuente porque el edificio está sometido a sismo frecuente.
pero quiero raro. Quiero entrar a la gráfica de raro. Es lo que quiero sobre lo que tengo, nada más. Ah, ya, gracias. Ajá. Ahora sí, creo que se logra entender eso. Para regresar al elástico no debería dividir la utilidad entre dos o algo. No, 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 no. No. Esto se escala solamente una vez. No, ¿para qué vas a dividir la utilidad? Estarías haciendo doble conversión innecesaria. Solamente es el valor que sale de aquí. Es que ese espectro manda, así que no, 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 no no tendrías por qué hacer mayores cálculos, ¿ok? Nada más. Si la gráfica fuera para sismo frecuente, cuidado, si la gráfica fuera para sismo frecuente, no pasa nada, porque te está diciendo que el sismo es frecuente. Entonces, si el sismo es frecuente y también el espectro de aquí de utilidades es de frecuente, de sismo frecuente, no hay que escalar nada. Sería directamente la aceleración que calculaste. Ahora, si tu pregunta es si en caso me dan un sismo, un espectro de utilidades constantes de sismo frecuente y me dicen que mi edificio está sometido a un sismo raro, ahí sí es distinto. Ahí sí habría que escalar a la inversa. Habría que hacer lo que quiero sobre lo que tengo, pero al revés, ¿no? El numerador va arriba y el denominador va abajo. Ujú. Pero siempre lean, siempre tengan en cuenta y vean y comparen, ¿no? ¿Es un sismo frecuente y este espectro es de sismos frecuentes o es de sismo raro? Siempre comparen esos dos, ¿ok? Si son iguales, pues no hacen nada, pero si son distintos, entonces ahí sí hay que convertir. Nada, eso sería, chicos. Solo dependería del espectro y a qué es sometido, ¿no? Ajá, ajá. Solo eran estos problemas, solamente venían 10 y les he agregado lo que sería un poco de los datos del sismo que hubo la fecha, ¿qué fecha fue? El 22, fue hace una semana exactamente, este sismo de hace una semana, ya esos datos, ténganlos siempre. Voy a enviarles esta diapositiva para que la tengan a la mano y sobre todo a la mano los datos del sismo y también les haré llegar el informe que, que dice, ¿no? Que dice los datos actuales ya revisados por el IGP y por la Universidad Nacional de Ingeniería para ese sismo. ¿Ok? Y nada, eso sería. Ah, ok, para la parte práctica, esto está trabajándose un solucionario. No les voy a presentar por ahora lo que sería la solución de la parte práctica, pero se está trabajando un solucionario y en el transcurso de los días se les va a estar enviando. Sí, a comparación de otras, esta práctica es accesible, ¿ok? Pero es accesible si estudian mucho lo que es efectos de sitio. De hecho, con las recomendaciones que les puedo dar para efectos de sitio, o sea, preguntas teóricas que tengan que ver con efectos de atenuación, de leyes de atenuación o suelo blando y ese espectro de aceleraciones dependiendo de tipos de suelo, lo más inteligente que pueden hacer es tener a la mano el libro de apuntes de Muñoz y, y usar todo lo que puedan de su velocidad para leer lo que tengan ahí, porque es mucha teoría y las preguntas que les vienen, como ya han visto, son para leer y entender y analizar mucho. Así que es muy importante que repasen los defectos de sitio, porque lo otro es fácil. Así que yo diría, aseguren lo otro que es diseño sismo resistente y bueno, no, diseño sismo resistente, y diseño por resistencia, por capacidad, perdón, por capacidad, esos dos, el diseño por capacidad y diseño sismo resistente, y también algo de teoría de utilidad y resistencia. Eso téngalo bien en claro, y efectos de sitio, pues, véanlo bien calmadamente, ¿no? Porque es bien denso. Pero no les va a venir todo a la PC de efectos de sitio, no lo crean. Y por mí ha sido todo.
Hasta la próxima.